que estamos aquí, Señor, y que tú hoy, Padre, tengas que hablar a nuestra vida y que podamos a través de tu palabra ser edificados. Bendigo a cada persona que hoy está aquí, Señor. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén y amén. ¿Cuántos decimos amén? Déjeme, antes de poder, hay un texto que yo les estaba hablando a los hermanos varones allá en el evento que tuvimos de varones, hermanos, y quisiera hoy compartir nada más este versículo. Amén. Y de ahí, pues concatenarlo con lo que Dios también puso en mi corazón este día. Amén. Dice Romanos 13, del 11 al 13, dice, y esto conociendo el tiempo. Cuando usted investiga esa palabra conociendo, es la palabra eido, oído. Y esa palabra, hermanos, significa como un conocimiento pleno. A diferencia de que hay una palabra que también significa conocer, que es la palabra ginosco. Y ginosco es como un proceso de aprendizaje y de adquirir conocimiento e información. A ver ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque ahorita los otros versos que le voy a poner, hermano, tiene que ver y tiene relación. Amén. Y esto dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, nos dice el apóstol Pablo. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Versículo 12, la noche está avanzada. Hermano, la noche está avanzada y realmente, hermano, estas palabras que está escribiendo el apóstol Pablo, realmente, hermano, podemos decir que ahorita la noche ya está avanzada. Amén. De que ahorita la mujer está con los dolores de parto, hermanos, y está a punto, hermano, de dar a luz. Amén. Usted sabe que hay una mujer en el capítulo 12 de Apocalipsis, hermano, que está en el cielo, ¿verdad? Una señal en el cielo, y ahí hay una mujer y hay un dragón esperando devorar el hijo que va a dar a luz. Pero bueno, la noche está avanzada y se acerca el día, y luego dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Oiga cómo dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Pero el apóstol nos hace un llamado, el apóstol Pablo. Una, conocer el tiempo, hermano. Dos, levantarnos del sueño. ¿Sí? ¿Usted ya vio ahí? Y nos hace mención de que nuestra salvación está más cerca de que cuando creímos. Y hay otro, después dice, la noche está avanzada, pero nos sigue diciendo que nosotros tenemos que andar como de día y que necesitamos desechar las obras de las tinieblas. Ya conmigo, obras de las tinieblas. Eso necesitamos, hermanos, desechar las obras de las tinieblas. Ahora mire, la palabra desechar es despojarse, entonces debemos de despojarnos. Yo nada más le voy a decir cuáles son las obras de las tinieblas. Hay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas. Entonces una de las personas, los que esconden, hermano, sus obras o sus planes, dice esta versión, hermano, dice, realizan sus obras en tinieblas. Me voy a predicar esto también, hermano. Isaías, ojo, hermano, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por lo amargo. Ojo que el apóstol Pablo nos está diciendo que desechemos las obras de las tinieblas. Amén. Y entonces, ¿cuáles son las obras de las tinieblas? Los que esconden sus planes. Otra obra de las tinieblas. Y mire, fíjese que también empieza Isaías con ay. Recuerde que hay una mujer, hay un águila en Apocalipsis 8, hermanos,
que va volando y va diciendo: ay, ay, ay de los moradores de la tierra a causa de los otros toques de trompeta. Y ya hemos dicho, hermano, infinidad de veces que esa águila es la iglesia. Amén. Y la novia, sobre todo la novia que está siendo arrebatada. Amén, hermano. Entonces hay de lo que lo malo, a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Ok, mire esto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, aquí me quedo con esto. Mire lo que está diciendo, los hombres. Ahora, en el contexto, cuando usted mira, y hay un texto que usted conoce y que se sabe de memoria, que es en el versículo 16, Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, que dice, no se pierda. Entonces, mire el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Y los hombres amaron más, que amaron las tinieblas que la luz. Entonces, hermano, cuando usted mira, espero que aquí me quedo con esto y me voy, hermano, a otro, ahora no lo encuentro, permítame. A ver, hermano, ¿dónde está? Ok. Entonces, cuando usted mira en el principio de la creación, ¿cuántos saben Génesis 1:1? Dígamelo, por favor. En el principio. Y el versículo 2, y la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. ¿Y qué más? Y tinieblas cubrían la faz del abismo. Ok, entonces, cuando hay tinieblas, hemos dicho, hermanos, hay desorden. Pero lo que me llama la atención aquí es que dice, cuando vino la luz a este mundo, los hombres amaron más las tinieblas que ¿qué? Que la luz. El apóstol Pablo nos está haciendo un recordatorio y nos está diciendo, empieza, hermano, en los versos que leí, conociendo el tiempo. Amén. Y nos da varias recomendaciones: despertar del sueño, vestirnos con las armas de luz, andar de día, hermanos, ¿qué más? Desechando las obras de las tinieblas. Amén. Y entonces, una de las obras de las tinieblas que habla Isaías es de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Amén. Ahora, cuando usted mira, yo les hablaba a los hermanos, tinieblas tiene que ver con oscuridad. Y alguna vez, hermano, yo le dije esto, hermano, que habla del sol, la luna y las estrellas. Y eso lo hemos dicho también, hermano, que no solamente es señales arriba, sino también una de las señales es la familia. Amén. Pero cuando usted mira sol, luna y estrellas, va acompañada de oscuridad y va acompañada, hermanos, en los versos, ya no se los voy a poner, pero a los varones que fuimos allá, hermano, no me dejarán mentir, pero cada vez que se hablan sol, luna y estrellas, hermanos, aparece el día del Señor. Y ese día del Señor es un periodo tribulacionario. Y ese periodo tribulacionario, hermano, el día del Señor es un día grande y terrible. Amén. Y eso es lo que se acerca. Eso es lo que se acerca. Pero lo más triste es, hermano, que hoy en día, así como en el libro de Juan, los hombres, la luz vino, pero los hombres están amando más las tinieblas que la luz. Amén. Y entonces nos deja ver, hermano, que hay una situación en la cual, hermano, aunque nosotros queramos decirle a la gente, el Señor viene pronto, el Señor está aquí, pero mire, hermano, hay una situación terrible que no los hombres de este mundo, hermano, están amando más las tinieblas
Y como están amando más las tinieblas, y cuando miramos en el libro de Génesis, cuando hay tinieblas, hay desorden, hay caos. ¿Sí o no, hermanos? Y entonces cuando hay caos y cuando hay desorden, eso lo va a aprovechar el enemigo, hermanos, para venir y supuestamente traer un orden. Y eso para allá vamos, hermano. Para allá vamos. Mire, hermano, quizá algunos podrán decir, el pastor ya no sabe hablar de otra cosa. Pues si al final, ¿de qué les voy a hablar, hermano? Quizá me podría hermano, estudiar un tema motivacional, hermano, alguna otra, pero mi propósito no es prepararlo, hermano, para esta tierra, sino mi propósito es que usted y yo tengamos que estar un día con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ese es mi propósito. Y ese es uno de los propósitos del Señor. El Señor Jesús mismo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Ok, entonces, déjeme ir. Y aquí, hermano, mostrarle esto. Realmente no sabía cómo ponerle este tema, pero le puse así: la involución de los necios. Miremos Romanos 1:21. Antes de mirar Romanos 1:21, bueno, se lo voy a leer. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ojo, cuando nosotros miramos el apóstol Pablo en el libro de Romanos, él está hablando que conozcamos los tiempos. Pero aquí él está diciendo, pues habiendo conocido, es la palabra ginosco. Y esa palabra ginosco, recuérdese que yo le dije al principio, que es como, ahorita se lo voy a poner cuál es la definición, pero es como hermanos, un proceso de conocimiento. Es decir, no es un conocimiento pleno, sino es un proceso de adquirir conocimiento. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, que dice, fue entenebrecido. Ahora, esa palabra, aquí está la palabra, hermano, que aparece ahí, conocieron a Dios, es la palabra ginosco, y esta palabra significa notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar al conocimiento. Ojo, es llegar al conocimiento. Pero también significa cerciorar, comprender, conocer, conocimiento. Y ojo, estar tomando conocimiento. Ginosco entonces representa un proceso de conocimiento, pero aún no es conocimiento pleno. A ver si lo pongo si lo puedo, hermano, con este ejemplo. ¿Se acuerda en el libro de Juan capítulo 8 cuando Jesús estaba hablando con algunos judíos que habían creído en él? ¿Sí o no se acuerda? Ellos ya tenían un conocimiento, habían creído de hecho. Y para creer es porque se necesita tener un conocimiento, hermanos. Él estaba platicando con esos hermanos judíos que habían creído en él, y entonces empezó y les dijo el Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos se enojaron, se molestaron y dijeron: ¿por qué nos estás hablando de la verdad o de libertad si nosotros no hemos sido esclavos de nadie? Nosotros tenemos un padre, y ese padre se llama Abraham. Y entonces, hermano, empiezan a tener una plática que en algún momento también la hemos mencionado. Y al final el Señor termina diciéndoles que ellos, su padre no es Abraham, porque si su padre fuese Abraham, las obras de Abraham harían. Pero entonces termina diciéndole el Señor: su padre es el diablo. Y eso es algo bien serio, hermanos, porque eran hermanos judíos que habían creído en él. Entonces ellos tenían un conocimiento, pero todavía no tenían el conocimiento pleno. No sé si me doy a entender, hermano. No tenían un conocimiento pleno. Usted y yo estamos en un proceso de conocimiento, pero necesitamos llegar a tener ese conocimiento pleno.
De hecho, la palabra conocimiento son varias palabras, hermano. Una de ellas es eido, ¿verdad? O eido, la palabra ginosco, la palabra, hay otra, gnosis. Pero cuando se habla de epignosis, se habla, es una palabra compuesta de epi, que es más allá, y gnosis, que es conocimiento. Entonces es un conocimiento más allá. Entonces usted y yo necesitamos conocer, hermanos, o llegar a un pleno conocimiento. Mire, ¿en cuál pleno conocimiento? Por ejemplo, aquí yo le puse la evolución de, uy, ese no se ve casi, ¿verdad? Se cambió, hermano, no sé qué le pasó. Ah, se movió el cable, o yo lo moví, yo creo. Ah, perdón. Perdón, hermano, eso sucede cuando estamos en vivo y a todo color. Aquí, ahí está. Entonces, mire, hermano, esto es algo que yo le escuché al pastor Julio y que yo lo anoté, hermanos, pero me llamó la atención esta evolución del conocimiento. Debemos de llegar a una epignosis en la verdad, a una epignosis en la voluntad de Dios, a una epignosis en el bien, a una epignosis en el amor, hermanos, a un conocimiento en los misterios del Señor, a un conocimiento del Padre. Pero también necesitamos llegar a un conocimiento, hermano, de los tiempos que estamos viviendo. Amén. Y de lo que se está atravesando. Por eso yo les leía en el libro de Romanos 13 creo es, hermanos, cuando el apóstol Pablo está diciendo: desechemos pues las obras de las tinieblas. Amén. Necesitamos desecharlas. Necesitamos, hermano, porque las tinieblas, usted sabe que lo hemos dicho alguna otra ocasión, hermano, uno de los conceptos no solamente es ausencia de luz, sino también es ignorancia. Y cuando una persona es ignorancia, hermano, ignorante, es que no tiene conocimiento. Pero usted y yo, la luz vino a este mundo. ¿Cuántos decimos amén? Y la luz no solamente vino a este mundo. Usted y yo abrimos la puerta de nuestro corazón para que esa luz entrara en nosotros. Amén. ¿Cuántos hemos recibido a Cristo en nuestro corazón? Entonces necesitamos ir evolucionando, no solamente ginosco, hermanos, sino ir a un conocimiento pleno más allá, cada día ir más avanzando, cada día ir avanzando más, cada día ir avanzando más. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué necesitamos llegar a un pleno conocimiento? Porque hay muchas cosas que hoy en día se están moviendo, hermano. Realmente necesitamos llegar a tener una plena convicción en muchas cosas, hermano. Por ejemplo, necesitamos tener un pleno conocimiento, hermanos, o que realmente haya sido revelado, aunque aquellos, vuelvo a repetir, aquellos que habían creído en el Señor, estaban diciendo que era su padre Abraham y que era su descendencia, hermanos, eran hijos de Abraham. El Señor terminó diciéndoles otra cosa. Amén. Entonces hay mucha gente que probablemente puede estar en algún lado, hermanos, pero no puede ir, a lo mejor no está evolucionando en aquello que realmente tendría que evolucionar. Mire, ¿cómo le puedo decir esto, hermano? Ahorita usted se mete al internet y hay infinidad de comentarios, hermano, de tantas gentes que pueden, hermano, publicar situaciones. Por ejemplo, algunos hablan del diezmo y dicen: no, eso no es bíblico, eso es del Antiguo Testamento, eso es de la ley. Y quizá, hermanos, argumentando con situaciones, contextos de la Biblia. Algunos otros, hermanos, pueden hablar acerca de la cobertura, decir: eso no es de Dios, eso es una manipulación, hermano. Pero infinidad de cosas. Inclusive, hermano, podemos ver gente que probablemente en algún momento estuvo aquí, hizo, hermanos, algunas estuvo pues aquí, hermano, comió de esta casa, y andan diciendo que ya no hay cobertura, que eso no es de Dios. Entonces no creo que hayan llegado entonces a un pleno conocimiento, porque al final de cuentas, hermano, usted y yo necesitamos irnos desarrollando y evolucionar hasta que realmente Dios, hermano, tenga que revelar algunas cosas en nosotros.
De veras. Y por ejemplo también a un hermano, ¿qué otra cosa? Apenas estaba escuchando, hermano, un tema del apóstol y que él estaba hablando acerca del perfil de la novia. Y entonces él estaba diciendo, ya basta, hermanos, a la novia se le van a exigir cosas que a otros no se le exigen. Amén. Por ejemplo, él decía, a la novia se le va a exigir, hermano, de que quizá, hermano, se cubran la cabeza las mujeres. En otros lugares quizá dicen, eso no es así. Pero a la novia, hermano, tiene que llegar a tener un pleno conocimiento de la verdad. ¿Sí o no? Pero sobre todo, tiene que Dios empezarse a revelar en su vida. Porque mire, hermano, todo esto empieza, si a veces que podamos decir que somos cristianos, pero Cristo realmente no se ha revelado por completo a nuestras vidas. Amén. Tiene que revelarse completamente, hermano. Tiene que, en algún momento tenemos que seguir avanzando. Por ejemplo, otra de las cosas, algunos pueden decir, ¿y por qué la Navidad no la celebramos? Pues eso quizá para otras personas lo pueden celebrar, pero para la novia que está adquiriendo conocimiento, sabe que eso, hermano, el trasfondo no es el correcto. Amén. No muchos amenes, pues espero que usted no ponga, hermano, arbolito, pero bueno. Halloween, de la misma manera, sabemos, hermano, que el trasfondo, inclusive, hermano, si usted va a investigar acerca de los 15 años, se va a dar cuenta que hay un trasfondo, hermano, en todo eso. De veras. Pero el problema es que cuando hablamos y el apóstol Pablo está diciendo desechemos las obras de las tinieblas, y una de las obras de las tinieblas, Isaías está diciendo, ay, de a lo que lo bueno le llaman malo, a lo malo bueno, hacen de la luz tinieblas, hermano. Y por eso también Juan nos está diciendo que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque la luz, ¿qué hace la luz, hermano? Cuando hay luz, entonces deja ver el panorama completo. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Cuando hay luz, se mira otro panorama y se da cuenta, hermano, de algunas situaciones en las cuales, o algunos peligros en los cuales podemos caer. No, la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y para qué es una lámpara? Para andar alumbrando en donde uno va caminando. Y entonces, hermano, cuando uno va en tinieblas puede tropezar con alguna situación, con alguna piedra, hermano. Pero cuando va la lámpara, es más, hermanos, menos que nosotros tengamos que tropezar. ¿Sí o no? Pero el problema es que hoy en día, hermano, están amando más la luz, perdón, las tinieblas que la luz. Ahora, mire, hermano, yo quiero decirle que esto usted ya lo sabe y que aún tenemos que llegar a un pleno, hermano, a un conocimiento, ir evolucionando, en que no solamente cada vez que yo me pueda parar aquí y decirle que el Señor viene, usted lo tome, sí, el Señor viene, sino que realmente usted, hermano, haga conciencia de las palabras que le estoy diciendo, o hagamos conciencia. Hay toda una allá afuera hay un montón, hermanos, de cosas que se están planeando para este tiempo. Quiero ponerle un video. ¿Ya lo tienes, Vic? Sí. Hermano, quiero ponerle un video. Este me lo mandó un pastor. Y entonces se lo quiero poner a usted. Amén. Amén, hermanito. No sé si se puedan apagar las luces de aquí para que las luces de aquí, hermanos, no me lo pongan todavía. Apáguenme las luces de aquí. Sí, ¿de dónde se apagan? Ah, ok. Gracias, hermanos. Todas también aquellas. Escúchelo, hermano, ponga atención, pero necesitan ponerle también sonido. Posiblemente en estos ¿Cuánto momentos dura? Perdón, ¿cuánto la dura? agenda más inquietante. 8 minutos, creo, ¿no?
Sí, ¿verdad? 8 minutos. Pongamos atención, hermano, y por favor miremos esto. Provocaría mayor inquietud es la agenda globalista, que no es lo mismo que la globalización. Hay gente que lo confunde, pero son Si cosas quieres puedes distintas. La regresarlo, hermano, globalización desde el principio. significa que en Guatemala tú produces un magnífico chocolate. Posiblemente en estos momentos la agenda más inquietante que provocaría mayor inquietud es la agenda globalista, que no es lo mismo que la globalización. Hay gente que lo confunde, pero son cosas distintas. La globalización significa que en Guatemala tú produces un magnífico chocolate que van a poder comprar en Japón, o que van a poder comprar en California, o que van a poder comprar en Italia. Y al mismo tiempo, pues puedes importar el aceite de Italia o puedes importar el sushi del Japón y todos estamos contentos con ello. Eso es la globalización, que tiene muchos aspectos positivos. La agenda globalista es algo muy diferente. La agenda globalista es un proyecto de dominio planetario, de dominio global, de dominio universal, que además, para poder imponerse, tiene que acabar con una serie de escollos que tiene enfrente. Y esos escollos fundamentalmente son la soberanía de las naciones, es decir, hay que conseguir que las naciones cada vez sean menos soberanas, y por cierto tengo que decir que Guatemala en ese sentido es uno de los tubos de ensayo de mayor relevancia de la que puedan pensar incluso los propios guatemaltecos. Por supuesto, hay que acabar con la familia. La familia en última instancia es la última trinchera de cualquier cultura humana frente a crisis, como puede ser una crisis económica, una revolución, una guerra. Bueno, la familia es la última trinchera, el último lugar en el que te escondes. Y por supuesto el cristianismo, que tiene una escala de valores que por supuesto no va a ver con ojos de agrado lo que significa esa agenda globalista. Esa agenda globalista en algunos casos se desplaza a través de las organizaciones internacionales, y de hecho hay organizaciones internacionales que, fingiendo que ayudan a las distintas naciones, sin embargo las esclavizan a través de la deuda, a través de imponerles un programa político y social concreto, etcétera, etcétera. Esa agenda globalista funciona a través también de la ideología de género. En estos momentos la ideología de género se ha convertido prácticamente en el punto que decide si hay respeto a los derechos humanos o no. Y porque además la ideología de género va a permitir una reducción de la población. La agenda globalista es una agenda maltusiana, o sea, tiene la idea de que el crecimiento de la población es un crecimiento incontrolable, maligno, etcétera, y eso tenemos que evitarlo. Y efectivamente, si convencemos a una parte de la población para que derive hacia el transgénero, hacia la homosexualidad, y legalizamos el aborto, esto va a permitir reducir la población del planeta, y de una manera aparentemente limpia. Sin embargo, muchos creen que Centroamérica y Guatemala, por ser un país relativamente conservador, esto pareciera que nunca va a llegar. La circunstancia pareciera, profesor Vidal, nos dice o nos dictamina otra situación y que debemos estar preparados. Bueno, totalmente. De hecho, yo tengo que decir que Hispanoamérica ahora mismo es el campo de batalla. Correcto. Es decir, en Europa, salvo algunas excepciones muy conscientes, como puede ser, por ejemplo, el caso de Hungría, no digamos ya Rusia, Europa se ha rendido a la ideología de género. La ideología de género, incluso en países como España, implica que aquel que no acepte impartir la ideología de género puede ir a prisión. Es decir, puede ser multado, puede ser expulsado de su trabajo como docente, y en un momento determinado pues puede acabar incluso en la cárcel, lo cual es una situación muy grave. Y en Europa hay una pequeña resistencia, el caso de Hungría y de Polonia dentro de la Unión Europea, y fuera de la Unión Europea por parte de Rusia. En el caso de Asia, evidentemente pretender que la ideología de género va a ser admitida por el mundo islámico es algo impensable. China está resistiendo también, porque China considera que la ideología de género es como el opio que envenenó a los chinos en el siglo XIX. Correcto. Es decir, ellos dicen, igual que Gran Bretaña nos obligó a aceptar el opio para envenenar a la población china y someternos, el actual opio es la ideología de género. Y entonces el campo de batalla es Hispanoamérica.
Hispanoamérica que tiene el precedente tristísimo de España, de otras naciones europeas y por supuesto Hispanoamérica sin ningún tipo de excepción. Es decir, la idea es que eso vaya desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego y que por supuesto incluya incluso los pequeños países de Centroamérica, no solo Argentina o el Brasil o Chile o México, sino que esto afecte a los pequeños países. Por supuesto, nos gustaría escuchar qué podemos hacer nosotros como cristianos y como iglesia, pero antes le ha tocado resistir muchas cosas y eso le ha traído muchas consecuencias en su propia vida. Mira, yo creo que tenemos que defender las posiciones en las que creemos. Y cuando algunos piensan que pactando con el mal te va a dejar vivir tranquilo, y están olvidando ese pasaje del Sermón del Monte donde Jesús dice que cuando la sal no sala, el resultado no es que la sal queda tranquilita en su estante, sino que la tiran y la pisotean. Y esta es una situación que yo he vivido con enorme dolor en el caso de mi país de origen, que es España. Yo recuerdo cuando en el año 2004 empezaron a aparecer las primeras normas de ideología de género en España, que las voces que se alzaron frente a eso fueron voces muy escasas, entre ellas la mía. Y desde luego desde ese momento empezaron, por supuesto, toda la cuestión de amenazas, etcétera, etcétera. Sin embargo, en muchos casos hubo cristianos que dijeron, este no es nuestro problema, mantengámonos tranquilos dentro de las cuatro paredes de nuestro templo, no avisemos a la sociedad, no defendamos la verdad del Evangelio, vamos a estar tranquilos. ¿Qué ha sucedido? Pues que se han ido aprobando normas cada vez más duras. Empezaron legalizando el matrimonio homosexual, luego vino la adopción de niños por parejas homosexuales, pero ahora estamos en la etapa de leyes contra la discriminación por razón de género, que suena bien, porque todo el mundo quisiera que no hubiera discriminación, pero que en realidad son leyes para perseguir a aquellos que no se arrodillan ante la ideología de género. Y de pronto, aquellos que decidieron guardar silencio en su momento, se han dado cuenta de que el día menos pensado, pues a lo mejor a un pastor lo pueden detener, si se le ocurre predicar sobre lo que dicen los primeros capítulos de Romanos Pablo acerca de la homosexualidad. O que de pronto un día le pueden llegar dos lesbianas a su iglesia diciendo que quieren que las case y como diga que no las case, le pueden denunciar por discriminarlas por razón de género, etcétera. Y entonces el no haber sido sal en su momento implica que ahora mismo esa sal la están pisoteando. Jesús no dice que el cristianismo es una marca más de sal o es otra luz más. Dice que es la sal y la luz. Y si efectivamente el cristianismo no cumple con su función de ser la sal, la sociedad en la que vive será una sociedad que al no estar conservada por la sal cada vez se corromperá más hasta llegar a pudrirse por completo. Entonces estamos contemplando ya atrocidades terribles, pero esto es solo el inicio de lo que podemos llegar a ver si el cristianismo no actúa como sal y como luz. Y esto debería ser un clarinazo de alarma. Tenemos que ver las señales de los tiempos, y no solo verlas y decir, bueno, esto significa que Cristo está cerca. Eso no lo podemos saber. Tenemos que ver las señales de los tiempos y cumplir con nuestra misión. Y nuestra misión es ser la sal y la luz en una sociedad que si no tiene esa sal se corromperá y si no tiene esa luz lo único que puede hacer es tropezar en medio de las tinieblas. Bueno, no sé si ustedes lo entendieron bien, hermano, o no se escuchó bien. ¿Sí o no? Bueno, él está hablando, es un español. Se me prende la luz, ahí está, gracias hermano. Estaba explicando la diferencia entre globalización y la agenda global. Globalización es la transacción que se pueden hacer entre todos los países y está bien. Pero él está hablando también de una agenda global. Amén. Que esa agenda global incluye, hermanos, uno de los movimientos es precisamente el movimiento LGBTQ y no sé qué otras cosas más. La ideología de género es implementarla. Si usted escuchó, hermano, en Europa, ellos ya doblaron las manitas ante esta ideología. Y entonces ellos lo que quieren, no sé, ay, qué lástima, hermano. Yo se lo puedo mandar por WhatsApp, hermanos, a algunos se los voy a mandar para que lo escuchen bien. Y entonces él está hablando de esa agenda global donde él está diciendo que esa ideología se tiene que imponer, hermanos,
en todo el mundo. Amén. Pero lo primero que ellos tienen que hacer es, hermano, quitar la soberanía de los países. En el caso, él está hablando, bueno, mencionó Guatemala. En Guatemala, usted sabe que, no sé si usted se dio, hermano, hay una, no sé cómo, CICIG, se llamaba la CICIG, no sé si todavía esté, pero ellos enjuiciaron a un presidente de Guatemala. Amén. Y claro, yo no estoy, hermano, no tengo tanto, no estoy empapado tanto de eso, pero usted vaya e investiguelo, hermano. De alguna manera, esta, hermanos, era una, no sé cómo llamarle, una organización, organismo, no sé, hermano, la CICIG. Y entonces ellos lo que hicieron fue, aún, hermanos, intervenir, aún a pesar de las leyes, hermanos, de Guatemala. Ellos lo que hicieron fue enjuiciar a algunas personas, ¿verdad? Y entonces ahí estaban violando su soberanía. Ese fue como, él lo menciona como un tubo de ensayo. Entonces, lo que van a hacer dentro de la agenda global es quitarle la soberanía a los países, hermanos. Y precisamente esta ideología es tratar de imponerla en todos. Y él está hablando, hermanos, por ejemplo, él estaba diciendo que el que lo estaba entrevistando, que Guatemala es un país conservador. Y entonces es lo que estaba diciendo, pues precisamente es para eso. Amén. Y él menciona que, por ejemplo, en el caso de Rusia, en el caso de China, en el caso de unos de Asia, hermanos, que ellos no aceptan esta ideología, pero de alguna forma, hermanos, se va a imponer. Amén. Pero algo más que me llama la atención ahí es que él estaba mencionando que otra de las cosas que no deja que esa, hermanos, esa agenda global se lleve a cabo completamente es precisamente la familia, porque ahí hay valores. Y otros, hermanos, son los cristianos. Amén. Entonces, ¿qué están tratando de hacer? ¿Qué van a hacer, hermanos? Ataques contra la familia, lo estamos viendo. Y en algún momento, si los cristianos no aceptan este tipo de ideología, entonces ¿qué va a suceder? Van a ser perseguidos y los van a matar. Amén. Ahora, esa agenda global, hermano, vemos, por eso yo le empecé a hablar acerca de las tinieblas también. Vemos cómo las tinieblas están avanzando. Tarde o temprano, hermano, se va a imponer pues un gobierno mundial, querramos o no querramos. Amén. Y le quiero decir algo, de ahora en adelante, tener confianza o por decir que alguno de los gobiernos va a traer buenos resultados, hermano, quiero decirle que esto va a ir de mal en peor. Ay, el pastor es bien negativo. Pues, hermano, es una agenda que se viene estableciendo. Amén. Hermanitos, ¿se acuerda que en algún momento, hermanos, aquí también, hermanos, yo les leí acerca de la ventana de Overton? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Que esa ventana de Overton, hermanos, es de alguna manera, hermanos, ensayos para poner cosas de los cuales se consideraban un tabú, al ratito establecerla como un derecho. En el caso de los matrimonios igualitarios, ¿cómo empezó? Eso era un tabú, hermanos. Y ahora ya es un derecho, que si uno, hermano, no está de acuerdo con eso, lo llaman a uno de lo que usted ya sabe, hermano, conservador, un montón de cosas, hermano, homofóbicos. Pero al final de cuentas es algo que se va a establecer. Ahorita, hermano, en algunos países ya están legalizando la pedofilia. Algo que hermano, se creía impensable. ¿Qué están haciendo ahorita? Lo están estableciendo, quitando ese tabú y estableciéndola como un derecho. También los pedófilos tienen derecho a amar y ser amados. Hermano, hay cosas que se están viniendo, hermano, por favor.
Por eso es que si la iglesia no desecha las obras de las tinieblas, ¿cuáles son las obras de las tinieblas? Ay, ¿y para quiénes son, hermano, los ayes? Que está hablando el águila que va, hermano, volando. Ay, 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 de los moradores de la tierra. Y uno de esos ayes son precisamente aquellas personas que a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Aquellos hombres que están amando más las tinieblas que la luz. Aquellos que están, hermanos, en secreto, están haciendo planes sin tomar en cuenta al Señor. Para ellos son los ayes. Amén. Qué lástima que no se escuchó, hermano, pero ahora por eso yo le quiero decir que necesitamos llegar a tener una convicción, usted y yo, hermano, de quiénes somos. Una convicción de quién es Jesucristo para nosotros. Pregúntale al que está, ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Qué es para ti, hermano? Una convicción plena en muchas cosas. Que no solamente nos dejemos guiar por lo que hablan o lo que escriben, hermano, sino que realmente usted y yo vayamos evolucionando. Y ojo con el texto que les puse, dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? Como no llegaron al pleno conocimiento de Dios, como no llegaron al pleno conocimiento de la verdad, ¿qué hicieron? No le glorificaron, y esa palabra glorificar es honrar. Entonces, como ellos no alcanzaron un pleno conocimiento, entonces en lugar de honrarlo, lo deshonraron. En lugar, hermano, de lo que Dios estableció como bueno, para ellos es malo. Y lo malo, ahora lo están estableciendo como bueno. Y entonces, a través de esas acciones, ellos están deshonrando a Dios. Entonces no le están glorificando. Pero después dice, no le glorificaron ni le dieron gracias. Es decir, cuando dice que no le dieron gracias, es una persona entonces que fueron malagradecidos. Y usted sabe que, hermano, una de las llaves, hermano, es el agradecimiento. Cuando Jesús multiplicó aquellos panes, hermanos, para darles de comer a aquella multitud, lo primero que hizo el Señor fue darle gracias al Padre. Y entonces, ¿qué estamos viendo hoy en día? Que, hermano, están olvidándose de Dios. Amén. ¿Me está dando a entender, hermanos? Hermano, ¿me estoy dando a entender? Ahora entonces, mire, y dice, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que dice, sino que se envanecieron. Perdón, y la palabra envanecer, ahí está la palabra griega, hermanos, y esta palabra significa hacerse pasivamente, llegar a ser tonto, hacerse tonto. Y o moralmente perverso, específicamente idólatra, envanecerse. Y entonces el diccionario, el Vine, hermanos, esa palabra dice que significa hacer vano o necio. Entonces ellos se hicieron tontos, se hicieron vanos, se envanecieron, se hicieron necios. Y también, hermano, me llamó la atención también que dice que es ser dado a lo que carece de valor, volverse vanidoso. Pero me llamó la atención estas, hacerse vano, necio y ser dado a lo que carece de valor. Es decir, que no le empezaron a dar valor realmente a lo que tenían que darle valor, y ese es al Señor, hermano. ¿Y sabe qué es lo que está sucediendo hoy en día? De la misma manera, habiendo conocido a Dios, hay muchos que le han estado, hermanos, volviendo la espalda al Señor y se han estado, hermanos, no han sido malagradecidos, hermanos, no han estado honrando al Señor y se están envaneciendo en sus propios razonamientos. Es decir, se están haciendo necios, le están dando poco valor a aquello que realmente deberíamos de darle valor. Amén, hermano. ¿Y a qué deberíamos de darle valor? A las cosas terrenales. Un día se van a quedar. Como le he dicho a usted, hermano, ¿cuántos Dios los ha bendecido con cosas materiales? ¿Cuántos dicen amén? No más, dígame amén.
Y le pregunto, hermano, como le dice alguna otra ocasión, ¿cuántos de aquí Dios les dio un carro? ¿Y es de usted? ¿Sí o no, hermano? Cuando se muera se lo va a llevar. ¿Y entonces de quién es? Es de usted, pero solamente somos administradores de lo que Dios nos está dando. Entonces realmente, hermanos, somos administradores de lo que Dios nos da. Amén. Mientras estamos en esta tierra, amén, disfrutemos de las bendiciones de Dios, pero la prioridad no es esa. Realmente el valor no está en las cosas materiales, sino está en aquel que da las cosas materiales. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Ok, entonces yo le puse la involución de los necios. Y entonces aquí, hermano, algunos que se envanecieron. Pues podemos encontrar algunos. Sansón se habla de que se hizo necio, hermanos. David también en una parte se hizo necio. Saúl se hizo necio, hermano. Pero entonces miremos esto. Cuando yo investigué, hermanos, en el libro de Segunda de Timoteo 3, cuando usted sabe que hemos hablado también de esto, debes de saber, Pablo le decía a Timoteo que en los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque vendrán hombres amadores de sí mismos. Y ahí empieza, de hermano, a señalar el carácter de los hombres. En el versículo 4 dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y la palabra infatuado, hermano, es la palabra tufo, que significa inflar con arrogancia, envanecerse, ser extremadamente orgulloso. Y ahí le subrayé otra: ser necio. Entonces ellos se envanecieron, se hicieron necios. Y entonces, mire, hermano, yo me di a la tarea de buscar algunas cosas. El pueblo de Israel, este es un texto que yo se lo he dicho alguna vez, hermano, y dice: y así le pagas al Señor, pueblo tonto y necio. ¿Acaso no es tu Padre, tu Creador, el que te hizo y te formó? Entonces el pueblo de Israel era un pueblo malagradecido y por lo tanto se hizo necio. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, se envanecieron. Amén. Entonces mire esto, hermano, mire este otro. Job capítulo 11 versículo 12 en la Biblia al día: el necio llegará a ser sabio cuando de un asno salvaje nazca un hombre. Esto está tremendo, hermano. ¿Cuándo entonces va a ser un hombre sabio el necio? Nunca. Y mucho menos, hermano, mucho menos, porque también los necios desprecian el conocimiento. Mucho menos va a ser sabio si desprecia el conocimiento. Y mucho menos, hermano, va a llegar a ser sabio si desprecia la luz y le gustan más las tinieblas. Amén. Entonces, mira, el necio llegará a ser sabio cuando de un asno salvaje nazca un hombre, es decir, nunca. Mira este: dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Entonces, ¿qué es el necio? ¿Quién es un necio? El que dice en su corazón: no hay Dios. Mire, hermanito, me voy a salir de aquí. No sé si me puedan prestar, ¿dónde está mi maleta? Me puedan traer mis lentes, hermano, por favor. Uy, ya le cerré, permítame. Gracias, hermana. Déjeme leerle aquí algunas cositas. Ojo, por favor. Entonces, dice el necio en su corazón:
no hay Dios. Mire, permítame, hermano, déjeme, ah, mire, déjeme leerle estas estadísticas. Dice, según un estudio realizado por Worldwide Independent Network of Market Research y Gallup Internacional, algunas de las potencias mundiales dejaron de lado sus creencias con el paso del tiempo. Oiga, sin importar si crees o no en Dios o no, hay naciones a nivel mundial que dejaron a un lado sus creencias y algunas de ellas son potencias mundiales. China, Reino Unido, Suecia y República Checa son los países en donde viven más ateos. Según una investigación realizada por las hermanos, las organizaciones que ya le mencioné, Worldwide Independent y Gallup International, dice, por ejemplo, dice, en China, oiga hermanos, en China solo el 9% de sus habitantes se considera religioso, el 67% es ateo y el 23% se autodomina como no religioso. Entonces, mire, hermano, las creencias comenzaron a disminuir el año pasado. Esto fue en el 2017. Ahorita no sé cómo están las estadísticas. Según dicen, las creencias comenzaron a disminuir el año pasado cuando las escuelas prohibieron a los padres promover, oiga esto, cuando las escuelas prohibieron a los padres promover cualquier tipo de adoctrinamiento de esa índole u obligar a los niños a vestirse conforme a alguna agrupación de ese tipo, además de que se cancelaron las actividades que involucran a la religión. En el caso de Estados Unidos, ellos hermanos, en el gobierno pasado, ellos dijeron ya no más devocionales, ya no más. Amén, ya no más. Prosigo. En Suecia, el 18% de las personas se definen como ateo y el 55% como no religioso, mientras que la República Checa es un 25% ateo y un 47% no religioso. En el Reino Unido, el 11% de las personas dice ser ateo y el 58% no religioso. Y el resto del mundo, perdón, y en el caso de México, solo hay 8% de población atea. Y el resto del mundo, las religiones aún prevalecen en gran parte de los países según el mismo estudio. El 62% de la población se define como religiosa. De ellos, dice, de ellos, 74% considera que tiene alma, 71% cree en Dios, 56% piensa que existe el cielo, el 54% afirma que hay vida después de la muerte y el 49% le teme al infierno. Las naciones donde las creencias aún son arraigadas son Tailandia con un 98% de su población, Nigeria 97%, Kosovo, India, Ghana, Costa de Marfil y Papúa Nueva Guinea. Los datos de ateos y religiosos también tienen que ver con las edades de los más de 66,000 encuestados alrededor de 68 diferentes naciones. 74% de las personas entre los 18 y 24 años creen en Dios, en comparación con el 67% de los mayores de 65 años. De los entrevistados, el 60% de los más jóvenes creen en la vida después de la muerte contra el 45% de los adultos mayores. Y oiga, me llamó la atención esto. Aquellos que tienen niveles educativos más bajos y que ganan menos, tienen más creencias religiosas en comparación con aquellos que han alcanzado niveles de educación superior y tienen un ingreso más alto. Explica la encuesta. O sea que los están llamando bienaventurados. Mire, hermano, ahora,
eso es en cuanto a los porcentajes de religión. Pero recuérdese que la religión no salva. ¿O sí, hermanos? El que salva es Jesucristo. Y quizá también dentro del cristianismo, hermano, o del evangelio, algunos han hecho, hermano, de Jesucristo una religión. Y Jesucristo no es una religión. Jesucristo es vida. Jesucristo es la luz. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Entonces, Él es la luz. Pero cuando nosotros miramos en Romanos 1:21, cuando usted sigue leyendo todos esos versículos, se dan cuenta que empezaron habiendo conocido a Dios, lo que el texto que ya les dije, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón, dice, fue entenebrecido. Y ahí en esos versos más adelante, hermanos, se habla de que por eso los hombres han dejado el uso natural y las mujeres también. Amén. Entonces, lo que me deja ver, hermano, la población hoy en día se está volviendo, como dice el versículo, ¿cuál es el texto que le dije? Infatuaron. ¿Dónde está? Permítame, hermano. Déjeme llevarlo nuevamente aquí está. Ese ya lo pasamos. Entonces dice, bueno, ahí está. Traidores, impetuosos, infatuados. Amén. Se hicieron necios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Amén. Y luego dice, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios, ¿qué hacen los necios? Desprecian la sabiduría y la disciplina. Amén. Otro, el de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino, ¿a dónde? Al desastre. Hermano, bien complicado para hacer volver a un necio. Por eso dice en el libro de Job, hermanos, cuando está hablando de que el hombre necio va a ser sabio, ¿cuándo? Cuando un asno salvaje le nazca a un hombre. Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros, por la misericordia de Dios, estamos en el camino de la luz. ¿Usted dice amén, hermano? Ay, hermano. Pero mire, el de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Ese no se sujeta. Entonces el sabio le gusta sujetarse. El necio no se sujeta. Mire este otro, hermano. El necio arruina su destino. Está bien tremendo. El necio arruina su destino y en su interior, ¿a quién le echa la culpa? A Dios. ¿A quién le están echando la culpa, hermanos? Si Dios fuera tan bueno, ¿por qué manda matar a niños? ¿Por qué arrasa con? Y hermano, tienen argumentos. Y los ateos, hermano, tienen argumentos para decir, a ver, si Dios es amor, ¿por qué entonces manda matar a personas, a gente? Porque es un Dios sanguinario. Pero ellos no han entendido, hermano, que el pecado es lo que ha avanzado, hermano. Y no se han dado cuenta que la gente se está olvidando de Dios. Amén. Y miren lo que es el necio arruina su destino, él mismo arruina su destino. Y entonces dentro de todo eso, hermano, cuando ya está arruinado su destino, le echa la culpa al Señor. Dios es el culpable de todo. Alguien dijo que lo propio del mundo es la religión.
pero ahí incluyeron a Dios, hermanos. ¿Y Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para usted, hermano? Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos, ¿qué, hermanos? Los planes de Dios son planes de ¿qué? De bien y no de calamidad, para darnos un futuro. Un futuro extraordinario. Amén. Ok, mire entonces. Sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Ya no voy a pasar esto, hermano, pero eso está interesante porque es la palabra dialogismos. Y dialogismos es una discusión. La palabra razonamiento es la palabra dialogismos. Y esta es una discusión, una consideración interna, un propósito o debate externo, contienda, discusión, pensamiento. Cuando yo fui a investigar la palabra dialogismo, dice que es una figura que consiste en hablar con uno mismo o en citar lo dicho en otra ocasión o por otra persona con las mismas palabras y como si fuere esa misma persona la que habla. ¿Sabe qué me da a entender esto, hermano? Cuando dice que se envanecieron en sus propios razonamientos, y esta palabra es dialogismo, y mire por favor la definición. Me llama la atención que dice, es una figura que consiste en hablar con uno mismo, una reflexión interna, o dice, o en citar lo dicho en otra ocasión o por otra persona con las mismas palabras y como si fuera esa misma persona la que habla, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Que hay gente que está tomando, hermanos, filósofos, gente que en algún momento, hermano, quizá ha tenido una preparación y entonces están tomando los razonamientos de ellos para sí mismos. Y hermano, por eso, no sé si usted escuchó la estadística, hermano, dicen que los más religiosos son los que menos estudian. Casi así nos estaban diciendo, hermano. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice, la mucha letra mata, pero el espíritu, ¿qué hace? Ahora, no se está tratando, hermano, de que yo le esté diciendo a usted que no vaya y estudie, que no tengamos que estudiar, porque eso es necesario. Amén. Pero si vamos, hermanos, a meternos a estudiar algún libro o alguna carrera, hermano, que tengamos que tener una convicción de quiénes somos nosotros en el Señor, hermano. Amén. Tengamos que tener una convicción de quién es usted en el Señor. No porque oiga a fulano de tal, hermano, decir tal cosa, le van a cambiar el pensamiento. Usted y yo necesitamos tener la mente de Cristo. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Ellos se envanecieron en sus propios razonamientos. Ya le dije razonamiento. Y su necio corazón, ¿qué dice? Fue entenebrecido. La palabra entenebrecido es la palabra escotizo, que significa oscurecer. Literalmente o figurativamente oscurecer, entenebrecer. Viene la palabra, otra palabra que es escotos. Y esa palabra, hermanos, nombre neutro frecuentemente utilizado. Bueno, ahí dice que significa, uno, de oscuridad física. Dos, de tinieblas intelectuales. Es decir, que cuando ellos se envanecieron en sus propios razonamientos, en sus diálogos internos, hermanos, en sus filosofías, en sus creencias personales, entonces dice la Biblia que Dios, hermano, ¿qué hizo Dios? Entenebreció su corazón. Es decir, entonces cuando fue entenebrecido su necio corazón, entonces hubo tinieblas en ellos. Y entonces eso es una oscuridad física, de tinieblas intelectuales, de ceguera, por metanominia, de lugar de castigo. Metafóricamente, tinieblas morales y espirituales. Amén. A esto se entregó el corazón de ellos, su necio corazón. Entonces miramos, hermanos, que una vez que ellos creyeron en el Señor, pum, fueron en una hermano involución hasta que el Señor
entenebreció su corazón. Ahora miremos algo, hermano, porque de aquí me mandan a este versículo cuando yo estaba investigando esto. Romanos 11, 7 y 10, ya voy a terminar. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Versículo 10, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Entonces, mire, hermano, cuando una persona se envanece en su propio razonamiento, se olvidan de Dios, hermano, y no están conociendo el tiempo que se está viviendo, y no están, hermanos, yendo precisamente en esa evolución del conocimiento, entonces Dios mismo va a entenebrecer su necio corazón, va a traer un espíritu de estupor. Mire lo que dice el versículo 10, se han oscurecido sus ojos para que no vean. Mire, ya nada más le dejo esto. El espíritu de estupor, dice que estupor es la disminución de la actividad de las funciones intelectuales, acompañada de cierto aire o aspecto de indiferencia e insensibilidad, torpeza y desánimo, pasmo, pasividad, enfriamiento, entre paréntesis, apatía en algún grado. La palabra estupor también significa sueño. Amén. Y entonces miramos, la palabra nos pinta un cuadro de una persona que está dormida, y aunque en su subconsciente puede oír la alarma sonando para despertarle, el sueño es tan fuerte que le impide responder y sigue dormida a pesar de las consecuencias. No sé si hermano, si me estoy dando a entender aquí. A pesar de que probablemente se está hablando que el Señor viene, hermanos, algunos están bajo un espíritu de estupor. Y esto entonces trae también adormecimiento, que es acallar, calmar, sosegar, estar de pasividad, entorpecer, entumecerse, somnolencia, letargo profundo y prolongado. Pero también implica la somnolencia, que es pereza, falta de actividad, sopor, adormecimiento, amodorramiento, hermano. También está, hermano, el letargo, que es un estado de somnolencia profunda y prolongada, sopor, modorra, periodo de tiempo en que algo permanece en inactividad y reposo absoluto. Pasividad, no hacer nada, someterse a la voluntad de otro sin oponer resistencia. Mire, hermano, estar inactivo cuando debería estar haciendo algo por sí mismo. Apatía, impasibilidad, dejadez, indolencia, falta de vigor o energía. Entonces, hermano, todo esto. ¿Y sabe qué me estoy dando cuenta, hermanos? Que gran parte de la iglesia, yo sé que también usted lo hace, gran parte de la iglesia está cayendo en un adormecimiento espiritual. Por eso el apóstol Pablo, en el texto que le leí de Romanos, hermano 13, cuando dice que no solamente debemos de despojarnos o de desechar las obras de las tinieblas, sino dice conociendo el tiempo, hermanos, y nos dice que debemos de despertar del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y ya por último, este sí es el último. Mire, Isaías 29, 10 al 13 dice: porque el Señor ha derramado sobre vosotros espíritu de sueño profundo. Él ha cerrado vuestros ojos, los profetas, y ha cubierto vuestras cabezas, los videntes, y toda la visión será para vosotros como las palabras de un libro sellado, que cuando se le da al que sabe leer, diciendo, lee esto, por favor,
y él dirá, no puedo, porque está sellado. Entonces el libro será dado al que no sabe leer, diciéndole, lee esto por favor, y él dirá, no sé leer. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Terrible. Entonces algunos lo que hacen es que hacen, hermanos de Dios, una religión, una tradición que es aprendida de memoria. Ya sé lo que vengo aquí a hacer, ya sé lo que van a hacer los hermanos, ya sé quién va a dirigir, quién va a cantar, las horas de las ofrendas, y ya sé las mismas equivocaciones, a lo mejor en los que dirigen, a lo mejor hasta uno podrá decir, las mismas muletillas del pastor que está hablando, ¿verdad? Y hermano, un montón de cosas. Pero realmente no hemos venido, hermano, quizá no venimos a tener un encuentro con el Señor que pueda, hermanos, sacarnos de eso. Hermanitos, el Señor viene pronto, hermano. Esto ya, hermano, está en una etapa final. Amén. Y el problema es, ¿se acuerda cuando Faraón, cuando el Señor le dijo, deja ir a mi pueblo? ¿Para qué lo iba a hacer, hermano? ¿Para qué quería que el Señor hiciera libre a su pueblo? Para que le hiciera fiesta en el desierto. Y entonces, ¿qué hacía Faraón? Endurecía su corazón. Pero llegó un momento en que Faraón no endureció su corazón, sino el que se lo endureció fue Dios mismo. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Está llegando el tiempo. Dios siempre se guarda un remanente. Dios siempre se guarda un remanente, hermano. Mire, hermano, si usted, hermano, viene a este lugar y no, hermano, salimos de este lugar igual, entonces debemos de analizar nuestra vida. No sea que a lo mejor nos estamos convirtiendo de esto en una religión. Yo le pido, hermano, reflexionemos. Miremos cuáles son, a qué le estamos dando importancia. Y si Dios ya pasó a segundo, a tercer término, reflexionemos. Ahorita quizá la gente puede decir, uno le dice, casi rogándole, hermanos, por favor busquen de Dios. Va a llegar el tiempo, hermano, en que se va a cerrar la puerta. Y esto no es amenaza, ¿verdad? No, hermano. Pero eso se tiene que cumplir. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Amén. Yo no quiero ser de esos, hermanos, que después de conocer a Dios, en lugar de ir evolucionando, vaya la persona involucionando. Que Dios nos ayude a llegar al pleno conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Déjeme orar por usted, hermano. Cierre ahí sus ojos sentado. Padre, te pido por cada persona, Señor, por cada persona, papito, que está en este lugar. Por favor, Señor, que vayamos evolucionando. Padre, yo sé que tu Hijo está a las puertas, Señor Jesús. Yo sé que tú estás a las puertas. En cualquier momento se suena la final trompeta. Y entonces, Señor, Padre, ahí estaremos, Señor, aquellos que han permanecido fieles, mi Dios, aquellos que han guardado sus vestidos, aquellos, Padre, que han peleado la buena batalla, Señor.
Y aquellos que quizá, mi Dios, en algún momento, Padre, no cuidaron sus vestidos. Padre, yo sé que hay otro trato. Pero Señor, ayúdanos a nosotros. Ayúdanos, Padre. Que tu palabra pueda quedar grabada en nuestro corazón, en nuestra mente. Y que Dios sigamos avanzando, evolucionando. Por favor, Señor, que podamos despertar del sueño. En el nombre de Jesús, te lo estamos pidiendo. Amén. Dile a tu hermano, despiértate, hermano. Ya